Hola, mi nombre es Alicia Tetla y hoy vamos a platicar acerca de un tema que es muy importante para la sociedad, en general para el mundo. Me gustaría empezar aclarando que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde, claro, nuestra educación social como mexicanos, hemos visto que la igualdad del hombre y de la mujer es fundamental y es algo que no se le puede negar a nadie. ¿Por qué digo esto? Lo que pasa es que el tema que vamos a hablar en este momento está estrechamente relacionado a el respeto entre los hombres, a la igualdad, a la importancia. Esta actitud que se toma en contra de alguien que no es de tu misma ubicación se llama xenofobia. Es decir, su definición más certera sería un rechazo a los extranjeros, un rechazo que es incesante y un rechazo que es totalmente voluntario. Uno de los principales casos, o los casos más conocidos de xenofobia y más recientes también, ha sido el caso del expresidente Donald Trump, cuando este hombre manejaba un discurso xenófobo alrededor de los inmigrantes latinoamericanos, en específico mexicanos, y decía que eran unas personas que se dedicaban a robar, a matar, a violar, que se dedicaban al narcotráfico. Sin embargo, pues sabemos que tanto hay personas buenas como personas malas y que generalizar al punto de repudiar a una nación es una conducta errónea. Otro de los casos importantes, que este es aún más fresco, que creo que muchas personas lo vienen manejando a la perfección, es el de Doja Cat. ¿Qué pasó? Que ella, en pocas palabras, renunció a su carrera por el trato que se le dio por parte de los fans de Paraguay. Pero hasta cierto punto ahí podría sonar incluso lógico. Pero aquí el problema es que ella hizo comentarios atentando contra sus lamentables condiciones, puesto que en esa zona se está viviendo unos desastres naturales por el cambio climático, y ella quería ser alabada en el momento de su entrada, cuando pues había temas que eran de causa mayor, ¿no? En pocas palabras es eso, ¿no? Es un discurso que va atacando a los extranjeros o a personas que no son de tu misma nacionalidad o digamos de tu misma cultura. Porque está bien, vamos hablando acerca de extranjeros como estadounidenses que se encargan de denigrar y faltarles el respeto a otras naciones, en específico a Sudamérica, ¿no? Pero no hay que olvidar que en México también se viven graves casos de xenofobia. Antes más que ahora, pero sí es un tema presente, porque hay que hablar de ese tema en el que en el norte de México durante algún tiempo, apoyados y respaldados por la ley, había prácticas de segregación que afectaban a las personas provenientes de China, a estos migrantes que venían aquí a establecerse. En la actualidad todavía hay conductas que te pueden hacer notar cómo se hace parte de la cultura esta ideología de odio, esta forma de tratar a las personas. ¿Por qué? Porque podemos ver que de los migrantes chinos que llegan constantemente tienden a asentarse más en el sur que en el norte.
Y aunque en este momento ya no hay ninguna ley que respalde esta situación de exiliar, de repudiar, aún se consideran y se toman esas medidas de segregación. Ahora, otro tema que es importante para hablar, y no quiero hablar solamente de otros países porque son cosas que nos pasan entre nosotros, es hacia la comunidad judía. Por un largo tiempo se conocía a los judíos como personas que eran muy inteligentes, muy trabajadoras. Y esto llegó a afectar a tal grado en el que en realidad no querían que estuvieran aquí porque afectaban a la economía de los propios mexicanos. Y por una parte hay una buena razón, ¿no? Siempre hay que consumir primero el material nacional, todo lo que sea nacional y después ya lo extranjero. Pero siempre llegan a un punto, en un exceso en el que ya no quieren que ni siquiera estén aquí, aun cuando son personas que merecen respeto. Ahora, esas actitudes racistas, xenófobas, nuestro país constantemente las hace ver impresionantes cuando son en otras naciones como Estados Unidos, como en el continente europeo, pero cuando estamos hablando de nuestro país son poco discutidas, porque hasta este punto podemos mencionar que las instituciones como tal no reconocen a las personas afromexicanas, que si hacemos una recapitulación de la historia, son personas que legalmente, que generacionalmente son parte del país y deberían ser ciudadanos totalmente constituidos. Y aunque tengan una identificación, aunque tengan esta, digamos, esta parte de la cultura mexicana, no siempre son bien recibidos porque se repudia bastante el hecho de que no sean como todos. Hacen una idea general de lo que debería ser un mexicano y al momento de no entrar en los estándares, llega este momento en el que los sentimientos, las voluntades traspasan lo que es lo racional. Otro ejemplo muy importante es cómo nos quejamos mucho de que en otros países nos tachen de delincuentes y de otros asuntos, pero en nuestro propio país usamos insultos como indio o pobre, cuando no es el caso. O sea, son situaciones ajenas a lo que se podría mencionar como una razón válida para la segregación. Además, es importante mencionar que nos jactamos demasiado de ser parte de Latinoamérica y de que todos somos hermanos y que todos nos apoyamos y que Europa y que los gringos son los villanos de la historia, pero poco se habla de cómo se asesinan inmigrantes en México. Inmigrantes que son por parte de Centroamérica, de Sudamérica, que obviamente no precisamente quieren llegar a quedarse en nuestro país, quieren pasar a Estados Unidos, pero hay un sentimiento de amenaza que se tiene contra ellos, porque pues vienen y para poder seguir su camino tienen que trabajar, y mientras tanto el trabajo, que es poco en nuestro país, se ve influenciado a no ser particular o monopolizado por los ciudadanos mexicanos. Pero bueno, llegando a este punto, me gustaría proponer diversas ideas para contrarrestar, o no se va a solucionar por completo, pero sí se puede ayudar a hacer un cambio en contra de estas actitudes y estas actividades de segregación xenófobas.
En primera instancia, creo que es un punto que se trata para cualquier tema social, que es la educación. ¿Por qué? Porque la educación basada en el amor, en el respeto, en la empatía, hacen que sea poco usual denigrar, discriminar a otra persona, porque aplicando esta educación de valores que se aprenden generalmente desde casa, no se llega a este punto en el que se mata, se discrimina, y se le niegan sus derechos fundamentales a las personas. Otro punto importante sería ayudar a disminuir la desinformación, si no es que eliminar, pero con disminuir estaría perfecto. ¿Por qué? Porque la desinformación causa bastantes heridas respecto a cómo es una cultura y cómo te puede afectar. Entonces, si tú estás buscando conocer cómo comportarte con una persona y estás haciendo caso a una información que no es fidedigna, esto puede, pues, afectar el trato. Además, es importante que el gobierno haga programas de integración. ¿Por qué? Porque para una persona que es originaria del país es complicado entrar al mundo laboral, entrar al mundo técnicamente social, para poder ser parte de la sociedad. Para un migrante o para una persona extranjera, ya sea que venga a quedarse, que esté de paso o que venga de vacaciones, también es complicado, ¿no? Porque generalmente no siempre van a ser personas que tengan dinero y tengan la posibilidad económica de llegar a un lugar en donde el respeto en medida pueda comprarse con dinero. Y esto pues los pone en un grave peligro, porque pueden atacar no solamente físicamente, porque un ataque físico conlleva pues diferentes o más graves situaciones, pero se dejan huellas emocionales que son difíciles de borrar. Y más aún ahora que se ha tomado más conciencia sobre la salud emocional, la salud psicológica, es importante que las medidas de integración sean de prioridad. No solamente porque se quiera ver bien el gobierno, sino más que sean, digamos, cosas normalizadas. Trato humano, más que nada. Además, es importante deconstruir esta toma de decisiones que existe respecto a los estereotipos. ¿Por qué? Porque, como ya lo había dicho en un anterior punto, en el de la desinformación, nosotros creamos una idea, una idealización de lo que es una persona respecto a lo que conocemos de su cultura, y eso lo utilizamos nosotros mismos para nuestro beneficio y en bastantes ocasiones un perjuicio para estas personas. Entonces, los estereotipos, ya sean propios de gente que sea ciudadana de nuestro país, así como los extranjeros, es importante deconstruirlos. Más que nada porque no podemos encasillar a una persona en una sola cosa, solamente por su cultura, por su origen. Porque lo único universal en este momento debería ser el respeto. El respeto que se le tiene a las personas en general, ¿no? Bueno, y con esto me gustaría finalizar a mí, porque este es un tema aún más extenso, pero este momento debe durar solamente 15 minutos. Es una cápsula muy pequeña y espero que les haya gustado mucho.